Lo que pensaba hacer en una misión imposible era presentarles una suerte de panorama de los problemas concursales de los grupos de empresas, haciendo una comparación entre lo que hoy es las buenas prácticas internacionales recogidas en la guía legislativa de UNCITRAL y el sistema argentino al cual cordialmente se ha referido usted. ¿Por qué? ¿Está? Sí. Bueno, ¿yo lo puedo manejar acá? ¿Cómo es? Yo creo que le das aquí, al de la derecha y se va moviendo. A la izquierda va atrás, a la derecha hacia la derecha. ¿A la derecha avanza? Sí. Bueno, vamos a pegar un buen salto entonces. ¿Por qué esta comparación? Además de la mención de que en Latinoamérica recientemente ha habido por lo menos 3 reformas que hacen un tratamiento de este tema. Colombia adopta íntegramente las recomendaciones de UNCITRAL, o sea, es lo mismo prácticamente leer el decreto colombiano sobre grupos que leer la guía legislativa. México solo del 2014, después de un famoso y controvertido caso Vitro, introduce algunas pequeñas menciones al tema de los grupos, y el Uruguay en su legislación de hace unos años solamente 2 artículos en los cuales habla de grupos de sociedades, la posibilidad de presentación conjunta o de petición por acreedores del grupo de sociedades. El caso argentino es un caso particular. Es un caso particular ¿por qué? Porque tiene muchísimos años, porque fue construido sobre la base de jurisprudencia, o sea, es judge-made law en terminología americana. Es un caso muy particular. Los jueces construyeron primero las reglas y después la ley las fue incorporando. Se construyó en etapas, y entonces es posible verlo como un laboratorio de lo que se puede hacer y que ha dado resultados exitosos y lo que quizá no debería hacerse en materia, sobre todo de extensión de quiebra. Entonces, déjenme darles un pantallazo muy rápido de qué es lo que pasó en mi país en los últimos 50 años en este tema. En la década de 1960, como decíamos, regía una ley de la década de 1930, donde no había, por supuesto, ninguna disposición relativa a ese grupo. Los grupos tampoco estaban regulados en la ley de sociedades en ese momento, y sin embargo a un juez se le ocurrió que en el caso de una quiebra, como era una sociedad controlada por una holding multinacional, esa sociedad holding debía responder por las deudas de la controlada, y en consecuencia dijo algo así como: los bienes de la sociedad controlante deberán responder como fuera. O sea, no dijo estrictamente que se extendía la quiebra, pero por ahí andaba. Nunca se pudo ejecutar esa sentencia. Pero fue un escándalo, dio lugar a un debate fenomenal. Afortunadamente, porque abrió el debate sobre la responsabilidad eventual de la controlante por las deudas de la controlada, sobre la extensión de quiebra, sobre cómo articular el problema de los concursos con pluralidad de sujetos. Este debate influyó sobre la ley de 1972. En la ley de 1972 solo se introdujo una norma de extensión de quiebra, o sea, el sistema argentino se empieza a edificar sobre ese eje, el de la extensión de la quiebra. Esa extensión de quiebra en su origen era una extensión al controlante de hecho prácticamente, o sea, a quien que abusaba de la situación de dominación que tenía sobre una fallida y le hacía disponer de sus bienes como si fueran en realidad del controlante. Y punto. Se decidió que no se iba a poner una regla de responsabilidad de la controlante por las deudas de la controlada, así en términos absolutos, aunque alguien lo postuló y el debate siguió 10 años más. Y no se reguló más nada. Los años que vinieron entre el 72 y el 83, esa norma de la extensión de quiebra al dueño del circo fue aplicada en algunos casos de grupos, y lo que ocurrió a principios de los años 80 es que la mayoría de los grupos empresarios, o societarios o corporativos de origen nacional se fundieron. ¿Qué quiere decir extensión de quiebra?
Extensión de la quiebra quiere decir que desde la quiebra de una fallida a la que llamamos principal, se puede extender la quiebra a otro sujeto que no necesariamente es insolvente. O sea, la insolvencia es indiferente, no es presupuesto objetivo de la extensión, sino que el presupuesto de la extensión es que entre la fallida principal y la fallida por extensión exista una relación que esté definida legalmente como caso de extensión. Entonces la sociedad matriz es totalmente solvente y se le aplican los efectos de la quiebra también, aunque no sea insolvente. No, no es que se le aplican los efectos de la quiebra, se la declara en quiebra. En la medida en que se dé el presupuesto de la extensión, o sea, no por el hecho de ser matriz. O sea, en el caso de la relación de control interno, de hecho o de derecho, que es un presupuesto de extensión, ese control tiene que haberse ejercido de una manera que la ley define como el desvío indebido del interés social de la controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que, además, sometimiento a dirección unificada, etcétera, pero tiene que haber un desvío del interés social de la controlada, pero ese desvío tiene que ser indebido, lo cual ha sido interpretado que en algunos casos se puede justificar que el desvío del interés social de la controlada produjo un beneficio para el grupo, que era lo que tu preocupación. O sea, no es que haya solamente desvío del interés social, sino que además tiene que ser indebido. Es un abuso de la posición de dominio, en definitiva, ¿no? Un abuso manifiesto de la posición de dominio. El tercer caso hoy existente de extensión de la quiebra es el caso de la confusión patrimonial inescindible. O sea, cuando la confusión entre los activos y pasivos de la sociedad fallida principal y de otras es tal que es imposible delimitar quién es el deudor y quién es el quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores dentro de los sujetos que aparentemente son personalidades jurídicas diferentes. En la década del 80, a raíz de una terrible crisis en que quebraron prácticamente todos los grupos económicos, la jurisprudencia tuvo que crear prácticamente todas las reglas que luego se incorporan en 1983, pero siempre sobre la extensión de la quiebra. En 1983 la ley primero zanja dos cuestiones que estaban en debate. La primera, no hay extensión de quiebra automática ni responsabilidad automática de la controlante por las deudas de la controlada. Segundo, la pertenencia a un grupo económico. Nosotros no usamos en materia concursal grupo de sociedades, usamos grupo económico, agrupamiento o conjunto económico, que es un concepto más amplio. La mera existencia de grupo no es por sí causal de extensión de quiebra, ¿verdad? O sea, una visión neutra del legislador sobre algo que se discutía en la década del 60, que era la licitud o ilicitud de los grupos en sí. Entonces, y además se regula prácticamente todos los aspectos procesales de la extensión. Sin embargo, todavía en 1983 no se regula algo que fue un problema muy serio, que era la posibilidad del concurso preventivo grupal, o sea, la presentación conjunta de los grupos. Tan complicado era que hubo un caso en la década del 80 que hubo que dictar una ley especial para un grupo, para resolver los problemas de la competencia judicial, la sindicatura, etc. En 1995 la ley conserva todo lo que se ha elaborado en materia de extensión de la quiebra y en el proceso de reorganización o reestructuración al que llamamos concurso preventivo se contempla el concurso preventivo agrupado o el concurso preventivo grupal. O sea, hoy tenemos un plexo normativo que en el concurso preventivo el enfoque es el enfoque moderno del concurso preventivo grupal. Y en materia de la quiebra tenemos la creación esta de la extensión de la quiebra con todo un sistema complicadísimo de masas, según exista o no exista confusión patrimonial. Cuando existe confusión patrimonial el sistema es bastante sencillo, las masas son únicas, consolidación patrimonial en terminología actual o de un citral, sin ningún problema, ejercido y practicado por años. Y unos sistemas mucho más complicados de masas separadas con o sin masas de remanentes cuando hay extensiones de quiebra sin confusión patrimonial. Antes de decirle lo que pienso sobre la pregunta que hacía Ignacio acerca de la extensión de quiebra y su posibilidad de ser replicada, ¿no? o copiada o inspirada o inspiradora de otras reformas, déjenme rápidamente ver cómo funciona el sistema en la actualidad
desde el punto de vista normativo y además también en la práctica, porque ha sido muy utilizado. Vamos a saltar, a ver. Y si tienen dudas me interrumpen, porque este es un... Opa, fui para atrás. Sí. ¿Qué pasó? Lo estoy usando al revés. Ajá. Ya. ¿Podrá ponerlo de nuevo? A la derecha según cómo se apunte, ¿no? Me salió el tiro por la culata. Ahí está. Bien, en primer lugar, ¿cuándo se aplican estas normas? En la A indica Argentina, la U indica UNCITRAL en la transparencia, ¿no? En el caso de Argentina y de UNCITRAL, no hablamos de grupo de sociedades. Hablamos, en el caso de UNCITRAL, grupos de empresas, en la Argentina, grupo económico, conjunto económico o agrupamiento. ¿Por qué? Porque el campo fecundo de aplicación de estas normas indudablemente son los grupos societarios. Pero en esos grupos puede haber sujetos que no sean estrictamente sociedades. Puede haber personas físicas u otro tipo de personas jurídicas que no sean sociedades o entes que no lo sean. ¿Cómo se define el grupo de empresas? UNCITRAL lo define como dos o más entidades jurídicas, que son los miembros del grupo, cuya vinculación consiste en alguna forma de control, directo o indirecto, o de participación mutua o no en su capital social respectivo. La ley argentina no contiene definiciones y tampoco define al grupo. ¿Cómo se conceptualiza a un grupo? La jurisprudencia entiende que hay grupos, de acuerdo a las normas de la ley, cuando existe una pluralidad de sujetos, empresarialmente integrados con carácter permanente, no los grupos accidentales, y jurídicamente vinculados por alguna forma de control y que este control esté exteriorizado, o sea, que pueda demostrarse. ¿Cuáles son? A ver si vamos para adelante ahí. Sí. ¿Cuáles son los caracteres que tiene que tener el grupo para hacer el concurso preventivo conjunto? La ley argentina exige por lo menos 4, explícita o implícitamente. En primer lugar, la integración empresaria. ¿Por qué? Porque no es necesario que todos los miembros del grupo sean insolventes. Entonces, como no es necesario que todos los miembros del grupo sean insolventes, puede presentarse un grupo de sujetos en concurso en la medida que la insolvencia de uno pueda afectar a otros. O sea, puede haber un riesgo de ese efecto dominó de la insolvencia que hace que sea aconsejable traer a todo el grupo, aun cuando, en teoría, algunos miembros del grupo todavía sean solventes. Entonces, para que exista ese riesgo de contagio de la insolvencia, tiene que existir alguna forma de integración empresaria. El grupo debe ser permanente, no debe haber vinculación accidental u ocasional. El elemento exteriorización y en cuarto lugar un elemento que es el que más ha criticado la doctrina y la jurisprudencia, que creo que tiene poco sentido, que es la prohibición de fragmentación. O sea, en el sistema argentino, cuando se presenta un grupo empresario, tienen que venir todos. O sea, o se hacen concursos aislados o se trae al grupo en conjunto, a todos. No se pueden dejar afuera algunos miembros del grupo. Esto ha sido criticado e incluso en algunos casos los jueces han tenido cierta flexibilidad para aceptar casos de grupos en los que aparentemente alguno de los miembros quedó fuera de la presentación concursal conjunta. En el caso de UNCITRAL es más flexible, no se exige, se exige igual que la insolvencia de un miembro del grupo pueda causar dificultades financieras a otros miembros del grupo o al grupo en su conjunto, cuando la estructura del grupo es integrada, o sea, los mismos elementos, pero la solicitud conjunta puede abarcar a 2 o más empresas de un grupo, no necesariamente a todas. Me parece que es mejor esta solución que la nuestra, aunque coinciden todo el resto de elementos, no en estos. Ahora, ¿cuáles son los temas fundamentales en este área? ¿Qué es lo fundamental en materia del concurso de grupos? En materia del concurso de grupos hay 2 elementos clave. Uno es la coordinación procesal. Este es fundamental y es la regla. O sea, en todos los concursos de grupo lo que se busca es coordinar procesalmente estos concursos, que son un lío.
¿verdad? Porque el concurso ya de por sí de una unidad es complicado. Imagínense cuando vienen muchas. Y el segundo lugar, el otro elemento que hay que considerar, con un signo de interrogación, porque no es la regla, sino la excepción, es el de la consolidación patrimonial. O sea, si en caso de un concurso de grupos vamos a sumar promiscuamente todos los bienes y todas las deudas, borrando los límites de la estructura jurídica que da que en principio configuraría la personalidad jurídica separada, ¿no? Esto del patrimonio común, el patrimonio único. Por supuesto que en principio, aún en el concurso de grupos, cada miembro del grupo es una persona jurídica diferente, o sea, conserva su personalidad jurídica a menos que se ordene la consolidación patrimonial. En esto, tanto el sistema argentino como el de UNCITRAL coinciden, no hemos tenido mayores inconvenientes. ¿Y cuáles son esas principales medidas de coordinación procesal? En el caso argentino, en el concurso preventivo conjunto, decíamos la ley obliga a presentar a todos los miembros del grupo. En la quiebra, rigen las normas de la extensión. Las normas de la extensión de la quiebra. En la quiebra, normalmente por extensión, no se declara por petición conjunta de los miembros del grupo, sino por petición del síndico de la quiebra principal, ¿verdad? O sea, el síndico de la quiebra principal solicita al juez que extienda esta quiebra a otro sujeto. Luego, el juez resolverá, si declara la extensión de quiebra, cómo las vincula, y forma ese grupo propio de la liquidación. En el caso de UNCITRAL, decíamos, no se recomienda la unanimidad inexorable de la presentación de los miembros del grupo y se legitima a que dos o más empresas del grupo puedan hacer la petición siempre que cada una de ellas satisfaga las condiciones de la apertura. Pero en Argentina tienen que ser insolventes, ¿no? Las sociedades todas las que No. En el caso de la presentación conjunta, basta que la insolvencia de una pueda afectar a otras. O sea, que exista el riesgo de la comunicación de la insolvencia, del contagio. No hace falta y tampoco en la extensión de la quiebra. No hace falta. Son los casos que se estudian siempre en la primera lección de Derecho Concursal, como a pesar del que el presupuesto objetivo, según la ley, es la insolvencia, hay casos en los cuales puede haber concursos sin insolvencia. Este es el caso prototípico. Medidas de coordinación procesal. Opa. Ahí. Se me murió. Es que no estoy seguro que había que apretar hacia la pantalla. Sí. Oh, bueno. Oiga. Ahora se movió. ¿Sí? Esto es, ¿no? Ya lo tienes. ¿No era eso? ¿Con el tiempo que No, más adelante. Estamos ya más adelante. Acá. En coordinación procesal, el segundo tema es el del juez competente. UNCITRAL recomienda implícitamente un juez único para entender en los concursos grupales. Lo que no indica como recomendación única es cuál es el elemento que determina la competencia de ese juez único. Y entonces ejemplifica. Puede ser el juez competente respecto de la sociedad matriz, puede ser el juez respecto del centro de control del grupo o respecto del lugar donde se encuentren la mayoría de los acreedores. En mi país tenemos una regla que quizá no coincida estrictamente, o sea, en lo fundamental coincide, el juez competente tiene que ser único. ¿Cómo se determina la competencia del juez único? Tenemos una regla que creo que ni siquiera está ejemplificada en la norma de UNCITRAL, pero que se ha aplicado sin problemas, que es el juez competente, para entender, en el concurso preventivo grupal, es el juez que tendría competencia respecto del miembro del grupo que tiene el activo más importante de acuerdo al último balance. Más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre esto, les repito, la regla esa ha funcionado para evitar conflictos de competencia, que es lo que se quiere evitar en esta materia.
En el caso de la extensión de la quiebra, el juez que entiende en la extensión de la quiebra es el juez de la fallida principal, y una vez que la resuelve, si la fallida por extensión tiene un activo más importante, la competencia se desplaza de todas las quiebras hacia el juez competente por razón de territorio o de lo que fuera, respecto de del miembro del grupo que tiene el activo más importante. Si hay duda, se aplica el criterio de prevención procesal, el primero que intervino. Otra regla de coordinación procesal es la del representante de la insolvencia, síndico o curador, en el que un CITRAL recomienda nombrar un único o el mismo representante de la insolvencia. Nunca entendí cuál es la diferencia entre el único o el mismo. Cuando se determine que ello redundará en provecho de la administración de los procesos abiertos respecto de dos o más empresas del grupo. También recomienda algo que el profesor Tirado recordaba ayer, que es cuando existan potenciales o actuales conflictos entre los deberes del síndico único, por ejemplo, si tiene que dictaminar sobre los créditos intragrupo, puedan nombrarse una pluralidad de síndicos. En el caso argentino se establece que siempre la sindicatura debe ser única, pero la sindicatura como órgano puede, si el caso es complejo, y estos casos siempre son complejos, el juez resolver que esa sindicatura única está integrada por una pluralidad de síndicos individuales y que establecerán un régimen de coordinación. O sea, como órgano frente al juez es único, pero en su integración puede ser plural, y establecerán un régimen de coordinación, cómo se distribuyen las tareas. Si existen esos conflictos potenciales que podrían ser causal de recusación de los síndicos, en el caso de los grupos no hay una regla específica, pero aplicamos la regla general de la legislación concursal, que es el nombramiento de síndicos ad hoc, o sea, síndicos que dictaminan en aquellos casos en los cuales, si dictaminara el síndico natural o principal, se plantearía el conflicto que haría perder objetividad eventualmente al dictamen del síndico. Las propuestas de plan, en el caso del concurso preventivo, la ley argentina contempla que los planes pueden ser separados o tratar unificadamente a los pasivos, dice la ley, en una expresión muy poco feliz, porque da la impresión de consolidación patrimonial y en realidad no lo es. ¿Qué es esta propuesta unificada del sistema argentino? Es que si yo tengo varios miembros del grupo, puedo no solo coordinar los planes, sino establecer que los votos se van a contar en conjunto. Entonces, lo que se trata unificadamente es de los votos. Al tratar unificadamente los votos, lo que hacemos es contamos todos los garbanzos juntos y podemos evitar el riesgo de la aprobación aislada, de la aprobación en alguno de los planes y desaprobación en otros. De esta manera sumamos a todos y conjuramos ese problema. Bueno, otras medidas de coordinación procesal se pueden adoptar, en esto tanto un CITRAL como la Argentina son flexibles. El juez tiene las mayores facultades como director del proceso para dictar medidas procesales, pero que no afecten derechos sustanciales, por supuesto. En materia de derechos sustanciales, quizá lo más interesante es la participación de los acreedores intragrupo. O sea, ¿qué ocurre cuando en un concurso de grupos uno de los miembros del grupo es acreedor de otro de ellos? En ese caso, un CITRAL también da recomendaciones algo vagas. Dice, bueno, se puede dar tratamiento de subordinación a ese crédito o no, depende, etcétera. En el caso de la ley nuestra se establece lo siguiente. En el concurso preventivo conjunto, los créditos intragrupo de por sí no se subordinan automáticamente, no hay una subordinación ipso iure, pero no tienen derecho de votar el acuerdo, o sea, un acreedor, un miembro del grupo acreedor de otro no vota el acuerdo, y en segundo lugar, el acuerdo es el que determina el tratamiento que se va a dar a esos créditos. En el caso de las quiebras, si hay masa única o consolidación patrimonial, lógicamente estos créditos se extinguen, hay confusión entre la calidad de acreedor y deudor, y si las masas son separadas, se concurre en las masas cuando la separación es total. En los casos de
No puedo explicarle cómo es el caso de la formación de masas separadas con fondos de remanente, pero si existiera, no participan del fondo residual o remanente. ¿Qué pasa en el caso de los créditos externos del grupo, pero que tienen como obligados a una pluralidad de miembros del grupo? O sea, yo soy acreedor de A, C y D y están los tres dentro del mismo grupo, pero yo soy un acreedor externo, no soy parte del grupo. En el caso de la ley argentina, si se trata de un concurso preventivo y se propone un acuerdo sin unificación de los pasivos, ese acreedor externo participa en cada uno de los acuerdos y vota en cada uno de los acuerdos por el monto por el cual ha sido verificado. Por supuesto, después va a cobrar en cada uno de los planes, pero sin exceder el 100% de su crédito. Si se propone un acuerdo con unificación de pasivos, vota una sola vez por el importe mayor verificado. En caso de quiebra con masa única, por supuesto, concurre una sola vez por el importe mayor verificado. Bueno, vamos a saltar algunas transparencias en homenaje a la brevedad. Hay un largo trabajo que, si están aburridos o tienen insomnio, pueden leer cuando se los manden por correo electrónico. Y si el correo electrónico tiene un buen filtro, se los va a rechazar en beneficio de la salud mental de ustedes. Vamos a ir al final directamente. Porque hay normas sobre ineficacia, hay normas sobre financiación. El tema de la consolidación patrimonial, ¿qué es esto, no? Que es el tema que mencionaba mi colega acá hace un ratito. El tema de la consolidación patrimonial significa que cuando tenemos en concurso a un grupo, les decíamos, borramos los límites de la personalidad jurídica y juntamos a todos los activos y pasivos del grupo. Esto, claro, tiene que ser excepcional porque ¿cuál es el efecto? O sea, desde el punto de vista matemático absoluto, claro, al final yo voy a tener la misma cantidad de activos y la misma cantidad de pasivos. O sea, no subo no aumento ni disminuyo esa cantidad. Pero lo que aumento o disminuyo es la posibilidad de participación y de cobro de los acreedores que integran los pasivos separados. Por ejemplo, si yo tengo acá un miembro del grupo que tiene bienes por 100 y créditos por 50, la expectativa bienes por 50 y créditos por 100, la expectativa de cobro de sus acreedores es la mitad de sus créditos. Y acá tengo uno en que la proporción es 25%, ¿verdad? Si yo sumo todos los créditos y todas las deudas, lo que nivelo son los porcentajes de distribución, pero a estos acreedores los empeoro cuando a estos los mejoro. Entonces, el tema no es de efecto neutro, el tema es muy importante respecto del interés de los acreedores que están vinculados jurídicamente a una estructura jurídica que tenía un patrimonio determinado y que hoy lo hacemos desaparecer, o sea, lo mezclamos con otros. Entonces, como solución tiene que ser excepcional. La solución esta se da en los casos en los cuales la realidad económica indica que bajo la apariencia de la separación de patrimonios utilizando figuras jurídicas distintas, en realidad hay un solo patrimonio, hay un solo patrimonio. Como solución está aconsejada en un citral por vía excepcional y en la ley argentina es igual. Nosotros lo tenemos como extensión de la quiebra, pero como solución excepcional. Hay que demostrar que es imposible delimitar los activos y pasivos porque hay una confusión inescindible. ¿Se ha aplicado? Sí, se ha aplicado. En muchos casos, no en muchos casos, pero se ha aplicado. Y el esfuerzo de la extensión de la quiebra siempre se endereza a este. O sea, esto puede ser causa de la extensión o consecuencia de la extensión en los otros supuestos. ¿Pero por qué el esfuerzo se dirige a este? Porque este es el que en realidad, en el caso de una fallida que se extiende a otras, produce para la fallida principal beneficio. Los de masas separadas, masas con remanentes, etcétera, son soluciones complejas que no aportan mayores beneficios y que en la práctica son terriblemente difíciles de producir. Final. Yo les diría esto,
miren a la legislación, miren a la guía legislativa de UNCITRAL como una colección de temas que hay que abordar en este área de los grupos. Si quieren mirar a la experiencia argentina, mírenla, pero críticamente, o sea, ¿qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado? Yo les diría que todo lo que tiene que ver con el concurso preventivo de grupos, no hay mayores objeciones. En la extensión de la quiebra, yo creo, a pesar que a mí me ha divertido mucho, me ha dado la posibilidad de escribir muchísimo sobre ella, yo no creo que sea una buena solución. ¿Por qué no es una buena solución? Por varios motivos, pero fundamentalmente, allá de los motivos teóricos, porque es un esfuerzo enorme desde el punto de vista jurisdiccional para obtener resultados magros. Desde el punto de vista de la extensión de la confusión patrimonial se puede llegar igual a esa solución, en los casos excepcionales. Pero utilizar el mecanismo de la extensión de la quiebra, les puedo asegurar que los esfuerzos de argumentación y de prueba en los casos de extensión de quiebra son enormes. Hay que probar muchísimos elementos que normalmente con lo único que se cuenta es con indicios. Y hay que persuadirlo al juez de que corresponde extender la quiebra. Y peor todavía, si se consigue y no hay confusión patrimonial, los resultados en términos de mejora del producto repartible son muy escasos. Entonces, el sistema de la responsabilidad patrimonial de terceros me parece mucho más fecundo y puede sustituir con ventajas y producir el resultado deseado, que es el incrementar el activo repartible en los supuestos de insuficiencia o escasez, sin necesidad de utilizar esta compleja construcción jurisprudencial, que hoy es legislativa y teórica, de la extensión de la quiebra. Muchas gracias. Esto sigue. También les recomendamos, aunque Adolfo haya olvidado por su excesiva caballerosidad y humildad, que también le echen un ojo a los principios del Banco Mundial sobre este tema, que aunque sean resumen de UNCITRAL, tienen su importancia. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, aunque podríamos estar muchas horas hablando sobre esto, pero tenemos que tocar también la otra parte de la mesa, que es los aspectos de la insolvencia transfronteriza, para lo cual sigue Adolfo con la palabra unos minutos, hace una introducción sobre los elementos esenciales de insolvencia transfronteriza, tras lo cual pasaremos al siguiente ponente que hablará de la situación en Costa Rica. Bueno, acá sí van a ser de 5 o 10 minutos nada más. El tema de los concursos en distintos países o los concursos con elementos extranjeros tiene una variedad de problemas enorme. No solo de derecho internacional privado sustancial, sino también procesal. En la región de Latinoamérica nosotros tenemos tratados viejos internacionales, el Código de Bustamante, al cual Costa Rica ha adherido, con poca aplicación práctica. En el Cono Sur tenemos a los tratados de Montevideo de 1889 y 1940. Todas, obras que realmente fueron precursoras, muy importantes, pero que hoy no cubren todo el espectro de problemas que presentan los concursos transfronterizos. En el ámbito del derecho interno, del concursal interno de los países, hay países que han adoptado la ley modelo de UNCITRAL, que establece normas básicamente de coordinación procesal. México fue el primero en la región y prácticamente la primera economía importante del mundo que lo adoptó en la ley de concursos mercantiles. Luego lo adopta Colombia en su última ley de concursos y muy recientemente la legislación chilena. Hay iniciativas para adoptarlo en Argentina, en El Salvador, en la República Dominicana, discusiones en Brasil, pero nada más que 3 países han adoptado esa legislación. El resto de los países, algunos tienen reglas de derecho interno, de derecho internacional privado concursal, antiguas, Argentina, Paraguay, por ejemplo. Otros no tienen nada, Brasil, por ejemplo, no tiene nada.
A pesar de eso, tiene numerosos concursos con elementos extranjeros, por supuesto. Entonces, en realidad, en el panorama latinoamericano, la mayoría de los países está mal equipado para lidiar con estos problemas. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, hoy la preocupación central en la materia no es tanto cómo resolver el problema de la participación de los créditos locales sobre los bienes locales, en el caso de concursos en distintos países, sino más bien el eje central de la preocupación es este, ¿no? O sea, los concursos vinculados a distintos países, cómo hacer para rescatar esas empresas cuando en realidad tengo una unidad importante en Costa Rica, otra en Panamá y la tercera en Miami, por ejemplo. Bueno, esto supone un desafío fenomenal para los jueces, ¿eh? O sea, los medios tradicionales, seguramente mi colega de Costa Rica se va a referir a ellos, no suelen ser los más adecuados para dar respuesta a los problemas que plantean este tipo de concursos. Al efecto, en teoría al menos, existe el camino de los tratados internacionales, que es muy difícil de recorrer, sumamente costoso y que en definitiva, aunque se aprueben, solamente vinculan a quienes lo suscriben, o el incorporar al derecho interno alguna legislación como la ley modelo de UNCITRAL, que da respuesta básicamente a tres problemas, que es la cooperación, o sea, cooperación entre los representantes de la insolvencia o administradores concursales y los jueces de distintos países, lo cual requiere comunicación entre ellos, segundo tema muy importante, cómo comunicarse, si por los viejos sistemas de exhortos, exequatur, etcétera, o por medios más eficientes. Y en tercer lugar, ¿para qué todo esto? Para la coordinación procesal, básicamente. Yo creo que esos son los tres puntos que hoy conviene discutir, que hoy hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque toda empresa que pasa a un nivel medio hoy tiende a transnacionalizarse, aunque sea estableciendo dos establecimientos en países vecinos, lo que fuera. Pero estos desafíos para los jueces y para los administradores de la insolvencia son muy importantes y hay que estar equipados para afrontarlos. Entonces, este es el eje de la discusión. También acá hay un trabajo que les he enviado que si ya con el primero no era suficiente, con este pueden directamente dormir por un mes, pero bueno, ahí está, digamos, en detalle esta problemática. No quiero tomar más tiempo, Nacho.